Bienvenidos a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Samuel Mora, hago parte del grupo 19 del curso de telemetría. En este video voy a mostrar el funcionamiento de una incubadora telemétrica donde los datos son captados directamente de internet, de una página web. Voy a intentar hacer el video lo más corto posible, explicar en brevedad el funcionamiento del código y de el procedimiento que se realizó para diseñar este sistema. Cabe resaltar que en el momento yo utilizo un servidor local usando SAM, pero asimismo como funciona con el servidor local puede funcionar ya con un servidor real. Entonces lo primero voy a ir iniciando Apache. Mientras se va cargando voy explicando el esquemático. Bien, este es el diseño esquemático de la incubadora. Actualmente se le quitaron ciertas componentes, por ejemplo el display OLED y el sensor de corriente fueron anulados. Cuento con el extractor de aire, la activación de la resistencia térmica, el sensor de temperatura, el servomotor, el módulo Wi-Fi, un solo botón que hace la función de inicio o de reseteo de la máquina, el sensor de nivel de agua, el RTC para medir la corriente, y todo esto va a estar alimentado con una fuente externa de 5 voltios, por lo que algunas conexiones fueron cambiadas. Por ejemplo, el módulo Wi-Fi se agregó un nuevo puerto serial y fue agregada entonces a los pines 6 y 7. En sí este es el esquema eléctrico, pero al final se cambiaron unos que otros pines por mejor uso y mejor aplicación. Bien, ya una vez tenemos el módulo, el servidor Apache activo, vemos que nos entregó un puerto 80 y ese es el que vamos a tener pendiente para usar. Entonces primero la guía nos dice que tenemos que hacer el montaje y la simulación del sistema telemétrico y hay que evidenciar un video, que es lo que estoy haciendo en el momento. Lo primero es cargar el Apache servidor local y vemos que ya tenemos creado un servidor. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer es buscar la IP de nuestro servidor. En este caso es fácil, solamente abrimos la consola de comando y tecleamos ipconfig. Nuestra dirección entonces es 192.168.1.4. Vamos entonces al código de Arduino para explicar el funcionamiento del mismo. Primero, lo que hacemos aquí en esta sección es llamar todas las librerías a utilizar, como la del sensor, la del el dispositivo Wi-Fi para enviar, el servomotor y el reloj. Una vez llamamos las librerías, definimos estos caracteres que son los del sensor de temperatura y humedad, que aquí definimos el tipo de sensor y el pin de entrada, que es el pin 2. Esto es un comentario con mi nombre para dar viabilidad a lo que estoy haciendo. Aquí vamos primero y agregamos un string que son los datos de nuestra red Wi-Fi a la que nos vamos a conectar, siendo ese SID el nombre, el password la contraseña, el servidor es la dirección IP que encontramos en la consola de comandos, y esa la agregamos justo aquí porque es la que se va a conectar. El string URL es la dirección de la carpeta donde está donde tengo la página principal, que es la index. Es una carpeta en el servidor Apache con el nombre de telemetría, y dentro están el archivo index.php, que es la página principal. Aquí en estas variables vamos a determinar el tipo de RTC a utilizar, el reloj, variables para el servomotor como su variable de giro, el valor del agua, la temperatura, la humedad. La temperatura ideal la voy a tomar en 39, esto es como motivo de práctica. Ya una ejecución real ya tocaría cambiar este valor y tenerlo ya presente entre los cálculos que se van a diseñar para cada tipo de ave. Los pines de salida de la resistencia de calor, el extractor, el pin de entrada del botón, perdón, el estado de la resistencia térmica, el estado del
del extractor, el estado del agua, esto con el fin de enviar esta información como tipo de texto para la página. Aquí tenemos algunas variables que son de días para tomar referencias de horas actuales, puesto que la máquina va a cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es que cada 2 horas va a rotar la bandeja donde están ubicados los huevos, y pues cada día se va restando los días que van transcurriendo. Entonces se utilizaron esta serie de variables. Que aquí están los días faltantes, comenzamos con 0. Esta constante era una prueba que estaba haciendo, lo cual no tiene uso. Iniciamos un software serial con la LLPS, que es la salida, la conexión serial donde conectamos el chip de Wi-Fi a su puerto serial con los pines 6 y 7, siendo el 6 el RX y el 7 el TX. Pasamos al Voice Setup, que es la configuración del sistema, donde definimos que iniciamos el DTH. Iniciamos un serial para mostrar en el monitor serie todos los datos y así hacer un seguimiento de la máquina que esté funcionando bien. Igualmente iniciamos entonces el serial del SP8266. Iniciamos el servomotor indicándole que la conexión o la salida del pin es el 11. Indicamos que los pines de resistencia y del extractor son de salida y el botón es entrada. Llamamos una función llamada reset. Esta función está aquí al final, que lo que hace es primero colocar con comandos AT el módulo Wi-Fi en módulo de cliente. Enviamos después el AT módulo, todos estos son comandos AT con el reseteo del módulo, esperamos un tiempo y si encontramos el OK nos envía un mensaje que dice módulo reseteado. Regresamos donde estábamos aquí. Ahora tenemos otra función que se llama conectar Wi-Fi. Esta función está al final, casi al final, donde está, aquí está conectar Wi-Fi. Lo que hace es almacenar en una variable CMD de tipo string los valores con comandos AT de la red Wi-Fi, los que había declarado anteriormente, como el nombre, la password, y todo esto serán enviados por el serial del Wi-Fi. Esperamos 4 segundos y si encontramos un OK colocamos conectado. Caso contrario, volvemos a intentar otra vez nuevamente la conexión y esperamos 3 segundos. De nuevo mostramos no se puede conectar la red Wi-Fi. Hay veces que conecta pero muestra el mensaje, pues por cuestiones de tiempo. Iniciamos el RTC. Esto quiere decir que no se ha encontrado ningún RTC. Cuando se encuentra y tenemos digamos una pérdida de corriente del sistema, el RTC va a almacenar los valores de la última fecha que tome. Aquí una función, vamos al void loop. Bueno, en el void loop primero declaramos que si el valor que viene siendo el botón, valor del botón, está en alto, diga que es esperando botón, puesto que el botón cuando se coloca hay una tierra baja, hay una baja, inicia el sistema. Sin embargo, cuando no hay baja, entonces queda repetido el loop ahí. Aquí vemos el reseteo, llamamos una función reseteo valor es digital por el botón, toma el valor del botón y si este es bajo, entonces llama el tiempo, buscamos acá tiempo, donde almacenamos todas las variables actuales con la hora de referencia, el tiempo de referencia, minutos y todo de referencia y el tiempo actual. Esto es al momento de nosotros presionar el inicio. O sea que si tenemos un tiempo actual menos un tiempo de referencia, ya ha transcurrido 1. Este tiempo de referencia no se va a variar siempre que el botón no se presione o se cumpla alguna otra función. Llamamos a reloj inicial. Aquí está reloj inicial, quiere decir que vamos a ubicar el servomotor a un ángulo de 135 grados y desactivamos el servomotor para que los pulsos PW no interfieran en el motor y no empiece a vibrar o a moverse. Y declaramos entonces los días faltantes en 21. Si nosotros utilizamos otro tipo de ave, ya cambiamos este valor de 21 por la ave deseada. Una vez terminado el reseteo, entonces entramos a un while loop, a un while loop. El while quiere decir que mientras los días faltantes sean mayores que 0, se van a cumplir todas estas sentencias.
Es decir, que apenas culmine el tiempo, se va a apagar toda la máquina y dejará de enviar los datos. Entonces, primero llamamos el día actual. ¿Por qué lo llamamos nuevamente? Porque estos días aquí van a tener unas funciones más adelante acá en los datos estos, por ejemplo aquí. Entonces, bien, llamamos temperatura y humedad, que es una función que lo que hace es muy sencilla, llamar mediante su código la temperatura, la humedad la almacena en una variable, y esto que está aquí es para imprimirlo en la pantalla y llevar un seguimiento. Asimismo, con la función de agua, toma el valor del agua y si es mayor a 250 diga que si hay agua, si es menor entonces en caso no hay agua. E imprime también nuevamente el cereal. Ok, termina agua. Entonces aquí tenemos unas condiciones que dice que si la temperatura es menor a la temperatura ideal menos 3, o sea un rango, se va a activar la resistencia a calor para calentar y se va a apagar el extractor. Acto seguido se envían estos dos valores que son los que se van a enviar al sistema. Estoy colocando estos variables para hacerlas para no hacer el código muy extenso a la hora de enviar la información. Sin embargo, ya una programación más delicada se pueden eliminar todo este tipo de variables que he colocado aquí, que lo que hacen es ocupar espacio en el trabajo final. Asimismo, también se coloca una condición de que si entonces la temperatura es ideal, lo que haga es apagarse la resistencia y encenderse el extractor para enfriar el sistema. Aquí. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es que dice que toma el día actual y si es diferente al día de referencia, por ejemplo, si se tomó hoy, ya el día actual es el día siguiente, entonces entra esta función. Sin embargo, no va a hacer nada a menos que la hora actual sea totalmente igual a la hora de referencia, que fue la hora donde se inició, y exactamente al minuto de referencia donde se inició todo. ¿Qué sucede? Que entonces se coloca un nuevo día de referencia, que es el día de hoy, y se le va restando un día. Sale del condición y estos son serial print para impresión de llevar un registro de los días y tener como más evitar los problemas que se estén presentando. Bueno, aquí diferencia de hora viene siendo la diferencia de estos casos de que se activen las horas. Aquí lo estoy utilizando en minutos para mostrar la simulación, pero si se cambian a horas es igualmente lo mismo. Toma la diferencia de hora. Entonces si la diferencia de hora es en este caso de 1, pero uno puede colocar aquí el 2 ya que son 2 horas, en este caso son diferencia de 1 minuto, va a pasar un giro de 45 grados, va a mover la bandeja, llama la variable giro. La variable giro 1 quiere decir que si está en 45 se pasa a 35, caso contrario se llama giro 2, que si está en 35 pasa a 45. Se activa el servomotor, se espera un tiempo, se cambia nuevamente la variable, se desactiva el motor y se espera. Y retorna aquí nuevamente donde se llamaron. O sea que dice que si giro es 45, la girar 1 es un valor de 35, entonces va a cambiar a 35. En caso de que sea ya 35, entonces va a cambiar a 45. Y se define nuevamente la hora actual. La diferencia de horas se define nuevamente para no entrar en el ciclo que está aquí adelante, es decir, que sale de aquí y entra acá al otro. Ahora llamamos la función de enviar datos y esperamos. Ya esto es lo último. Entonces la función enviar datos también son con comandos AT. Lo que hace es primero definir el tipo de servidores y la IP del servidor o la dirección del servidor en el caso de que ya tengamos un servidor real y el puerto. Dice que ok, si se envía ok, entonces dirá que el TCP fue conectado. Una vez conectado se toman los valores y se almacenan en una variable que se llama datos string, datos enviados. Con el método get se toma la URL, que es la IP, y los datos de temperatura, humedad, agua, estado de resistencia, estado del extractor, días faltantes y giro, y todos se van a enviar a la página. Y aquí se conecta otra vez nuevamente el servidor. El comando enviar, este comando lo que hace es contar todo. Primero activa el comando enviar antes de enviar toda esta información. Cuando se activa esto va a pedir la cantidad de caracteres que se van a enviar, entonces se hace un conteo con los datos enviados y .len. Esto se imprime en el AT6PCen para que sean enviados. Cuando se lee esto, entonces se van a enviar todos los datos y dirá que
Y si se le dicen OK, que es lo que muestra el sensor de Wi-Fi, el módulo Wi-Fi, entonces mostrará que la información fue enviada con éxito. Esta que está aquí comentado fue para, es el retorno, la información de retorno. En este caso la deshabilité porque ya hice las respectivas pruebas y la verdad no la necesito. Cuando termina cierra entonces la conexión. Esto por parte del Arduino. Entonces ahora vamos por parte de la página HTML. La página lo que hace es primero crea un documento para almacenar los datos. Luego mediante el método get llama todos los datos que fueron enviados por el módulo. H para humedad, T para temperatura, agua para agua, RA, y todo se va almacenando en una variable dependiendo de los datos. Estas son unas condiciones. Por ejemplo, si el estado de giro es de 45, va a mostrar en la página, va a mostrar que está a la derecha, y de paso mostrará una imagen con esta ruta. Esto en sí son comandos PHP y HTML, en lo cual no voy a entrar mucho en materia porque son demasiado básicos. Esto ya aquí es la cuestión de PHP hasta aquí, donde ya se toman los datos del TXT, se toman los datos y se vuelven a almacenar en la variable para que sean llamados por el HTML, que aquí donde están, por ejemplo, días faltantes, llamo una imagen, y en PHP llamo la variable de días faltantes. Lo demás son estilos y códigos que se agregan en HTML. Ok, ya tenemos el servidor activo. Voy a conectar el sistema. Ahí podemos escuchar que se conectó. Aquí está. Vamos a cargar la página. Y aquí tenemos ya entonces los datos. En el momento no ha captado bien los datos porque pues no se han enviado. Vamos a subir el sketch. Dice que tenemos problemas con puerto de comunicación 5. Vamos a seleccionarlo y volvemos a subir el sketch. Ya aquí, como vemos, ya cargó la página de telemetría con el index y el servidor. Disculpen, se presentó un problemita. Voy a pausar mientras soluciono aquí. Listo, al parecer había borrado un carácter sin querer, lo borré con la tecla, y ahora sí vamos a cargar el programa. Printl, listo. Dice que está subiendo y ya subió. Vamos a abrir el monitor serie, minimizamos esto. Dice que ya está conectado. Se puede conectar a la red. Dice que está esperando el botón de inicio. Mientras presiono el botón de inicio ya se está cargando. Ahí mostró los datos ya de temperatura y humedad. Dice envió la información. Recargamos la página. Dice que está a la derecha. Giro de 45. Dice que el THP está conectado. Vamos a ver. Está tomando datos. Esperamos que los envíe. Listo, y envió una serie de caracteres.
Dice que no hay agua. Vamos a incluir el sensor en el agua. Ahora dice que sí hay agua. Diferencia de hora, 1935. Ya pasó a la izquierda ya. Mientras que el estado de la resistencia térmica está apagado porque la temperatura es superior a la que tenemos en la condición. El extractor está apagado también. Veamos por qué no está enviando eso. Un momentico y mientras soluciono. Ok, listo. El problema que tenía aquí en el momento era esta parte de la temperatura. Ya lo corregí. Y ahora sí se envían los datos, si no, temperatura encendida apagado. Voy a intentar proporcionarle calor al sensor. Temperatura de 38, 39, va subiendo. 40. Vamos a cambiar el valor de la... Ah, listo, ahí activó el extractor. Ahí aparece en la página que el extractor está encendido y la resistencia térmica está apagada. Con esto terminamos la demostración. Muchas gracias.